Capítulo 16. Del tormento. Una crueldad consagrada por el uso entre la mayor parte de las naciones es la tortura del reo mientras se forma el proceso, o para obligarlo a confesar un delito, o por las contradicciones en que incurre, o por el descubrimiento de los cómplices, o por no sé cuál metafísica e incomprensible purgación de la infamia, o finalmente por otros delitos de que podría ser reo, pero de los cuales no es acusado. Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia de juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección, sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo que le fue concedida. ¿Qué derecho, sino el de la fuerza, será el que dé potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es reo o inocente? No es nuevo este dilema, o el delito es cierto o incierto. Si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes, y son inútiles los tormentos, porque es inútil la confesión del reo. Si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados. Pero yo añado que es querer confundir todas las relaciones, pretender que un hombre sea al mismo tiempo acusador y acusado, que el dolor sea el crisol de la verdad, como si el juicio de ella residiese en los músculos y fibras de un miserable. Este es el medio seguro de absolver los robustos malvados y de condenar los flacos inocentes. ¿Veis aquí los fatales inconvenientes que este pretendido juicio de verdad, pero juicio digno de un caníbal, que aún los bárbaros romanos, por más de un título, reservaban a solo los esclavos, víctimas de una feroz, demasiado loada virtud? ¿Cuál es el fin político de las penas? El terror de los otros hombres. Pero ¿qué juicio deberemos nosotros hacer de las privadas y secretas carnicerías que la tiranía del uso ejercita sobre los reos y sobre los inocentes? Es importante que todo político no quede sin castigo, pero es inútil que se acierte quien haya cometido un delito sepultado en las tinieblas, un daño hecho y que no tiene remedio no puede ser castigado por la sociedad política, sino cuando influye sobre los otros ciudadanos con la lisonja de la impunidad. Si es verdad que el número de los hombres respetadores de las leyes, o por temor o por virtud, es mayor que el de los infractores, el riesgo de atormentar a un solo inocente debe evaluarse en tanto más cuanto es mayor la probabilidad en circunstancias iguales de que un hombre las haya más bien respetado que despreciado. Otro ridículo motivo de la tortura es la purgación de la infamia. Esto es, un hombre juzgado infame por las leyes debe, para libertarse de esta infamia, confirmar la verdad de su deposición con la dislocación de sus huesos. Este abuso no se debería tolerar en el siglo XVIII. Se cree que el dolor, siendo una sensación, purgue la infamia, que es una mera relación moral. Se dirá que acaso el dolor es un crisol, pero la infamia es acaso un cuerpo mixto impuro. No es difícil subir al origen de esta ley ridícula, porque los mismos absurdos adoptados por una nación entera tienen siempre alguna relación con otras ideas comunes y respetadas de la nación misma. Parece este uso tomado de las ideas religiosas y espirituales, que tienen tanta influencia sobre los pensamientos de los hombres, sobre las naciones y sobre los siglos, un dogma infalible. Asegura que las manchas contraídas por la fragilidad humana y que no han merecido la ira eterna del Supremo Ser deben purgarse por un fuego incomprensible, pues siendo la infamia una mancha civil, así como el dolor y el fuego quitan las manchas espirituales. ¿Por qué los dolores del tormento no quitarán la mancha civil, que es la infamia? Yo creo que la confesión del reo, que en algunos tribunales se requiere como esencial para la condenación, tenga un origen no semejante, porque en el misterioso tribunal de la penitencia, la confesión de los pecados es parte esencial del sacramento. ¿Veis aquí cómo los hombres abusan de las luces más seguras de la revelación? Y así como estas son las que solo subsisten en los tiempos de la ignorancia, así a ellas recurre la humanidad, dócil en todas las ocasiones, haciendo las aplicaciones más absurdas y disparatadas. Mas la infamia es un dictamen no sujeto a las leyes ni a la razón, sino a la opinión común. La tortura misma ocasiona una infamia real a quien la padece. Luego, con este método se quitará la infamia, causando la infamia. El tercer motivo es el tormento que se da a los que se suponen reos, cuando en su examen caen en contradicciones, como si el temor de la pena, la incertidumbre del juicio,
el aparato y la majestad del juez, la ignorancia común a casi todos los malvados y a los inocentes, no deban probablemente hacer caer en contradicción al inocente que teme y al reo que procura cubrirse, como si las contradicciones comunes en los hombres cuando están tranquilos no deban multiplicarse en la turbación del ánimo, todo embebido con el pensamiento de salvarle del inminente peligro. Este infame crisol de la verdad es un monumento aún de la antigua y bárbara legislación cuando se llaman juicios de Dios, las pruebas del fuego y del agua hirviendo, y la incierta suerte de las armas, como si los eslabones de la eterna cadena que tiene su origen en el seno de la primera causa, debiesen a cada momento desordenarse y desenlazarse por frívolos establecimientos humanos. La diferencia que hay entre la tortura y el fuego y agua hirviendo es solo que el éxito de la primera parece que depende de la voluntad del reo y el de la segunda de lo extrínseco de un hecho puramente físico, pero esta diferencia es solo aparente y no real. Tan poca libertad hay ahora entre los cordeles y dolores para decir la verdad, como había entonces para impedir sin fraude los efectos del fuego y del agua hirviendo. Todo acto de nuestra voluntad es siempre proporcionado a la fuerza de la impresión sensible, que es su manantial, y la sensibilidad de todo hombre es limitada, y así la impresión del dolor puede crecer a tal extremo que ocupándola toda no deje otra libertad al atormentado que para escoger el camino más corto en el momento presente y sustraerse de la pena. Entonces la respuesta del reo es tan necesaria como las impresiones del fuego y del agua. Entonces el inocente sensible se llamará reo. Si cree con esto hacer el tormento, toda diferencia entre ellos desaparece por aquel medio mismo que se pretende emplear para encontrarla. Es superfluo duplicar la luz de esta verdad, citando los innumerables ejemplos de inocentes que se confesaron reos por los dolores de la tortura. No hay nación, no hay edad que no presente los suyos, pero ni los hombres se mudan ni sacan las consecuencias. No hay hombre que ha girado más allá de las necesidades de la vida, que alguna vez no corra hacia la naturaleza, que con voces secretas y confusas lo llaman así, pero el uso tirano de los entendimientos lo separa y espanta. El éxito, pues, de la tortura es un asunto de temperamento y de cálculo, que varía en cada hombre a proporción de su robustez y de su sensibilidad, tanto que con este método un matemático desatará mejor que un juez este problema. Determinada la fuerza de los músculos y la sensibilidad de las fibras de un inocente, encontrar el grado de dolor que lo hará confesar reo de un delito supuesto. El examen de un reo se hace para conocer la verdad, pero si ésta se descubre difícilmente en el aire, en el gusto y en la fisonomía de un hombre tranquilo, mucho menos se descubrirá en aquel a quien las convulsiones del dolor alteran y hacen fallar todas las señales por donde, aunque a su pesar, sale al rostro de la mayor parte de los hombres la verdad misma. Toda acción violenta hace desaparecer las más pequeñas diferencias de los objetos, por los cuales algunas veces se distingue lo verdadero de lo falso. Conocieron estas verdades los legisladores romanos, entre los que no se encuentra usada tortura alguna, sino solo en los esclavos, a quienes estaba quitando todo derecho personal. Las ha conocido Inglaterra, nación y reino donde la gloria de las letras, la superioridad del comercio y de las riquezas, y lo que esto es consiguiente, el poder, los ejemplos de virtud y de valor, no dejan dudar de la bondad de las leyes. La tortura ha sido abolida en Suecia, ha sido abolida de uno de los mayores y más sabios monarcas de la Europa, que colocando sobre el trono la filosofía, legislador amigo de sus vasallos, los ha hecho iguales y libres en la dependencia de las leyes, que es la sola igualdad y libertad que pueden los hombres racionales pretender en las presentes combinaciones de las cosas. No han creído necesaria la tortura, las leyes de los ejércitos, compuestos por la mayor parte de la de las naciones, y que por esta razón parece debería servir en ellos más que en cualquier otra sociedad. Cosa extraña para quien no considera cuán grande es la tiranía, del uso que las leyes pacíficas deben aprender al más humano método de juzgar de los ánimos endurecidos, a los estragos y a la sangre. Esta verdad finalmente ha sido conocida de aquellos mismos que más se alejan de ella. No vale la confesión dictada durante la tortura,
si no se confirma con juramento después de haber cesado ésta, pero si el reo no confirma lo que allí dijo, es atormentado de nuevo. Algunas naciones y algunos doctores no permiten esta infame repetición más que 3 veces. Otras naciones y otros doctores la dejan al arbitrio del juez, de manera que puestos 2 hombres igualmente inocentes o igualmente reos, el robusto y esforzado será absuelto y el flaco y tímido condenado en fuerza de este exacto raciocinio. Yo, juez, debía encontraros reo de tal delito. Tú, vigoroso, has de resistir al dolor, y por esto te absuelvo. Tú, débil, has cedido y por esto te condeno. Conozco que la confesión que te he arrancado entre la violencia de los tormentos no tendría fuerza alguna para que yo te atormentare de nuevo, si no confirmas lo que has confesado. Una consecuencia extraña que necesariamente se deriva del uso de la tortura es que el inocente se hace de peor condición que el reo, puesto que aplicados ambos al tormento, el primero tiene todas las combinaciones contrarias, porque o confiesa el delito y es condenado, o lo niega, y declarado casi inocente ha sufrido una pena que no debía, pero el reo tiene un caso favorable para sí. Este es, cuando resistiendo a la tortura con firmeza, debe ser absuelto como inocente, pues así ha cambiado una pena mayor por una menor. Luego el inocente siempre debe perder y el culpado puede ganar. La ley que manda la tortura es una ley que dice: hombres, resistid al dolor, y si la naturaleza ha criado en vosotros un inextinguible amor propio, y si os ha dado un derecho enajenable para vuestra defensa, yo creo en vosotros afecto todo contrario, esto es, un odio heroico de vosotros mismos, y os mando que os acuséis, diciendo la verdad, aun entre el lanzamiento de los músculos y dislocaciones de los huesos. Se da la tortura para descubrir si el reo lo es de otros delitos fuera de aquellos sobre los que se le acusa, cuyo hecho equivale a este raciocinio. Tú eres reo de un delito, luego es posible que lo seas de otro ciento. Esta duda me oprime y quiero salir de ella con un criterio de la verdad. Las leyes te atormentan porque eres reo, pero puedes ser reo porque yo quiero que tú seas reo. Finalmente la tortura se da a un acusado para descubrir los cómplices de su delito, pero si está demostrado que ésta no es un medio oportuno para descubrir la verdad, ¿cómo podrá servir para averiguar los cómplices que sea una de las verdades de cuyo descubrimiento se trata? Como si el hombre que se acusa a sí mismo no acusase más fácilmente a los otros. ¿Es acaso justo atormentar los hombres por el delito de otros? ¿No se descubrirán los cómplices del examen del reo, de las pruebas y cuerpo del delito, del examen de los testigos y en suma de todos aquellos mismos medios que deben servir para certificar el delito en el acusado? Los cómplices por lo común huyen inmediatamente después de la prisión del compañero. La incertidumbre de suerte los condena por sí sola al destierro y libra a la nación del peligro de nuevas ofensas, mientras tanto la pena del reo, que está en su fuerza, obtiene el fin que procura, esto es, separar con el terror los otros hombres de semejante delito.